Bienvenidos a nuestra quinta etapa del Camino de Santiago del Norte. La realizaremos entre Alagoa y Sobrado, en este caso por el camino que pasa por Miraz y Omesón. En el perfil podemos ver cómo partiendo de unos 450 metros de altura llegaremos a los 510 en Sobrado, pero con paso por tres altos en el paso de los montes del Corno do Boi, a unos 700, 710 y 650 metros. En este caso podemos dividir la etapa en tres tramos, hasta Acabana, hasta Omesón y hasta el final en Sobrado. El primero con un ascenso bastante homogéneo, el segundo oscilante, con los tres ascensos y dos bajadas, y el tercero que alterna el llano con el descenso. En este primer tramo salimos del albergue de Alagoa para llegar a Acabana, unos 12 kilómetros. Vamos a ello. Después de desayunar en el bar del albergue Alagoa, iniciamos la marcha. El primer mojón está a pocos metros. Nos dirigimos hacia Miraz. Un arco iris decora el cielo delante de nosotros. Muy bonito, pero premonitorio de la lluvia que vendría. Cruzamos nuevamente el río Parga, el que encontramos en San Alberte. Un pino monumental vigila el camino. En la parroquia de Miraz pasamos por la torre del mismo nombre y por la iglesia, el cementerio y su cruceiro. A su lado está el área recreativa de Miraz. Cruzamos los núcleos de O Curral da Fonte y Aslaxes, donde está la taberna O Abrigo. Entramos ya en zona de monte, con un cambio notable del paisaje. Después de pasar por una cantera de extracción de piedras, empezamos a cruzar bosques de pinos con un arco iris acechando. Se alterna alguna zona cultivada con su vallado de losas y mampostería. El camino pasa por superficies de roca, pero mayoritariamente es camino de tierra con terreno muy abundante en arbustos del género Ulex, conocidos como tojos o toxos, también con helechos. En Abraña volvemos a camino asfaltado. También aparece la lluvia y los chubasqueros. Reaparece el bosque caducifolio y también los prados. Seguimos la carretera LU P 2102 hasta el Alto da Mamo, donde el camino se desvía a la derecha. En esta parte hicimos una parada para comer como pudimos, bajo la lluvia. Volvemos a carretera, ahora la 2119. Encontramos el mojón 76,5, la mitad de nuestro camino que era de 153 kilómetros. Pasamos por el caserío de Arroxica, donde se ubica un albergue, que está cerrado. Y llegamos a Acabana, donde una parada de autobús nos sirvió de refugio. Fin del primer tramo. En el segundo tramo recorreremos desde Acabana hasta Omesón, unos 10 kilómetros, recorriendo la parte más alta de la etapa, cruzando los montes del Corno do Boi, pero la lluvia no nos permitió documentar mucho esta parte. A la salida del caserío, el Rego Carral. Siguiendo la carretera pasamos por Atravesa del Edro, primer punto alto. Con un descenso suave bajamos hasta encontrar el Rego do Fraga, con desvío a la derecha hacia Corteporcos. Un porche nos sirvió de refugio para poder comer. Siguiendo la ruta, el camino se une a la carretera entre Friol y Sobrado. Primero la LU 934 y después AC 934, al entrar en la provincia de A
La lluvia nos dio una tregua, pero el agua chorreaba por todas partes. El cambio de provincia es también el de concello, entrando en el de Sobrado por el núcleo de O Marco das Pías, segundo punto alto. Una protección de madera acompaña durante un buen trecho cuando el camino se eleva sobre la carretera. Los postes con piedras encima. Acompañando al río Mandeo, vamos descendiendo hasta unos 620 metros. En poco más de 1 kilómetro estamos ya en Omesón. Parada de descanso en el bar Suso. Tercer y último tramo entre Omesón y Sobrado, unos 7 kilómetros. En la primera parte la ruta se separa de la carretera. Después del paso por el Monte dos Castros, con una pequeña subida por senda y unas rocas singulares, la etapa sigue con un descenso suave continuado. Pasados algunos caseríos, el camino se encaja entre los campos. Justo allí nos cruzamos con unas vacas. Volvemos a juntarnos con la carretera. Cerca de la laguna de Sobrado empieza ya a oscurecer. Finalmente llegamos ya a Sobrado. En resumen, la etapa la podemos calificar como larga, unos 28 kilómetros, con caminos de todo tipo. Con bastante carretera rural, un buen tramo de camino lateral a la carretera y alguna parte de senda y camino rural. Pesada por su longitud, no tanto por los ascensos y descensos que son de pendiente muy suave. La etapa pasa por algunos caseríos, pero muy pocos núcleos que dispongan de algún servicio. En Miraz destaca Aslaxes, donde se ubica un par de albergues. Hasta el final del primer tramo no encontramos los caseríos de Arroxica y Acamana con albergues. En Corteporco existe un bar de temporada, que estaba cerrado. Vilariño no dispone de servicios. En Omesón ya tenemos 2 bares para hacer una parada. Finalmente, Sobrado, aunque sea una población pequeña, dispone de los servicios necesarios. Como hemos visto, en el recorrido de esta etapa se dispone de pocos servicios en temporada alta y ninguno fuera de ella, como tampoco los tenía la anterior. Así que hay que ir preparados para realizarla, comida y agua. Finaliza así esta quinta etapa y os esperamos en la siguiente. Hasta luego.